Hola amigos de YouTube, por aquí les saluda el Doc Jorge Luis, doctor en medicina y especialista en endocrinología, nutrición y estética médica. Quiero presentarles y comentarles acerca de un nuevo proyecto que hemos comenzado destinado a médicos, destinado a profesionales de la salud en general, a estudiantes de medicina, pero sobre todo al público en general, ya que estaremos hablando de temas médicos de alta relevancia, tabúes que se han creado con el paso del tiempo. Hablaremos también del uso racional de medicamentos y muchos, pero muchos tips que estaremos dando en materia de salud. Para ello, hemos realizado una serie de videos, específicamente 10, para esta primera temporada, con temas de gran curiosidad y relevancia, sobre todo en países de América Latina, pero en el mundo entero. Si quieres enterarte de qué irán los videos de esta primera temporada, a la cual hemos llamado Medicina para Todos con el Doc Jorge Luis, quédate hasta el final del video. Si te parece interesante, suscríbete, danos un like y déjanos un comentario para saber qué te pareció. De momento, nos vamos con el intro y ya regresamos. Como dijimos, esta primera temporada estará dividida en 10 capítulos. 10 capítulos o 10 videos que estaremos subiendo hasta 2 veces por semana. En el primer video hablaremos de un tema súper interesante, porque vamos a tocar el tema de los antibióticos. En este primer capítulo hablamos no solamente de qué son los antibióticos desde el punto de vista conceptual, sino que también vamos a hablar acerca de cuál es la clasificación general de estos fármacos. Vamos a conocer cuál es su mecanismo de acción, o sea, en otras palabras, vamos a conocer cómo estos medicamentos, estos antibióticos, son capaces de neutralizar las bacterias que puedan afectarnos. Vamos a hablar de particularidades de cada uno de los grupos. Vamos a conocer cuáles son todos los antibióticos que tenemos en la actualidad. Vamos a hablar acerca de los usos terapéuticos y, por supuesto, vamos a conocer cuáles son los efectos adversos que pueden producirse por el consumo de estos medicamentos y en qué ocasiones están contraindicados. El segundo capítulo o video será una continuidad de este mismo tema de los antibióticos, solo que nos iremos un poco más a la profundidad de las enfermedades, porque nos vamos a enfocar específicamente en los usos terapéuticos, pero en las enfermedades. Para ello, vamos a mostrarles en un cuerpo humano las principales enfermedades que ameritan el uso de antibióticos y vamos a irnos enfocando en cuáles son esos antibióticos que deberías usar en caso de sufrir de alguna de estas enfermedades. Vamos a tocar también el tema de cuáles son las alternativas terapéuticas, dígase, en el caso de pacientes que son alérgicos a uno u otro antibiótico, que deberían consumir. Vamos a hablar cuáles son aquellos casos en los que realmente está indicado y permitido el uso de más de un antibiótico, a lo que conocemos en farmacología como sinergismo farmacológico. Y por último vamos a tocar el tema que a veces más nos piden los propios estudiantes de medicina o incluso también los pacientes. Nos referimos específicamente a, de toda esta variedad, de toda esta gran gama de antibióticos que existen y que pueden ser usados incluso en una misma enfermedad, ¿cuál es el antibiótico de elección? ¿Cuál es el que debo usar? Eso también lo vamos a aclarar en ese segundo capítulo. En el tercer video tocaremos un tema de altísima trascendencia,
Un tema que si es verdad que afecta exclusivamente a los hombres, también afecta de una manera indirecta a las mujeres y sobre todo las relaciones. Podríamos decir algo así como que el hombre en este caso es la víctima y la mujer el daño colateral. Y nos estamos refiriendo específicamente a la eyaculación precoz y a la disfunción eréctil. Hoy en día, las consultas por estos temas se han disparado en el mundo entero. La causa la vamos a conocer en ese video. Vamos a conocer cuál es el concepto de cada uno de estos términos. Vamos a hablar acerca de los tabúes que hay alrededor de esto. Vamos a hablar cómo diagnosticarlo, sobre todo a tiempo, y vamos, obviamente, a ver cómo tratarlo. En un cuarto capítulo hablaremos de un tema, pero que en esta ocasión el afectado directo es la mujer. En este caso la mujer es la víctima, el hombre quizás puede ser, en algunas ocasiones, el efecto colateral, pero también puede ser la causa. Nos estamos refiriendo específicamente a las infecciones vaginales. De ellas que vamos a saber, bueno, qué es la infección vaginal, a qué nos referimos con ese concepto. Vamos a hablar de cuáles son las causas, dividiéndolas por supuesto en las principales causas de infecciones vaginales, ya bien sean virales, bacterianas, ya bien sean por hongos o ya bien sean por parásitos. Vamos a conocer cuáles son los signos y síntomas que puede presentar la mujer en cada una de ellas. Hablaremos de cómo llevar a cabo un diagnóstico de certeza y por supuesto cómo tratarla. Vamos a incluir después al final una serie de datos de interés que son importantes no solamente para la mujer, sino también conocerlos por parte del hombre. Y resumiendo todo esto, vamos a llegar a la conclusión de lo que a veces nos lleva a ser un poquito inculto en el tema, y es el conocimiento de cuál de esas infecciones vaginales son consideradas en la actualidad enfermedades de transmisión sexual y cuáles no. En un quinto capítulo tendremos un tema sumamente controversial e interesante, como lo es todo aquello que deriva del estudio de la mente humana. Y es que vamos a ver ansiedad versus depresión. En la actualidad, y se los puedo asegurar, son incluso muchos los médicos que a veces les cuesta trabajo definir cuándo un paciente está llegándonos con una crisis ansiosa o cuándo está llegándonos con una crisis depresiva. Si bien es real que muchos de los pacientes que acuden a consulta pueden presentar una combinación de ambos, lo que se conoce como un síndrome ansioso depresivo, tenemos que ser capaces de diferenciarlos. Tenemos que ser capaces de conocer cuáles son las causas que lo producen o lo originan. Vamos a conocer cuáles son los síntomas y signos de cada una de estas patologías, cómo diagnosticarlo, cómo tratarlo, y vamos a hablar acerca de unas cuantas curiosidades alrededor de estos dos términos. Continuando en el tema de la mente humana, tenemos un sexto capítulo en el que veremos uno de los motivos más frecuentes de consulta por parte de los pacientes. Y me estoy refiriendo al insomnio. Conoceremos todo sobre qué es en realidad el insomnio, por qué aparece o qué lo causa, qué efectos colaterales puede traer a la salud y por supuesto vamos a conocer cómo tratarlo. Dicen por ahí que no hay nada más bonito que amanecer al lado de la persona que amamos. Y rápidamente nos acostumbramos a ver a nuestra pareja desaliñada, acabada de levantar, incluso que nos hable sin haberse cepillado. Y a todo eso nos acostumbramos y lo asumimos en una palabra: amor. Pero también sabemos cuán desagradable es cuando otra persona se nos acerca hablarnos y aún sabiendo que se haya acabado de cepillar, el mal aliento es insoportable.
incluso teniendo en cuenta que muchas veces el paciente, el aquejado, es incapaz de darse cuenta o de percibir que está sufriendo de mal aliento. Por eso, en el 7º capítulo, le daremos un espacio a esta enfermedad, halitosis o mal aliento. Vamos a hablar de cuáles son las causas, vamos a hablar de cuál es el diagnóstico y, por supuesto, vamos a hablar de cómo tratarlo y algunos remedios o tips caseros para evitarlo o, si estás comenzando con esto, erradicarlo. De regreso al interesante tema de la mente humana, en el 8º capítulo tendremos como invitado acá con nosotros a un psicólogo. Un psicólogo que nos intentará explicar a profundidad cuál es la diferencia entre celos y celopatías. Hablaremos de sus conceptos, o sea, qué es celo, qué es celopatía, cuáles son sus causas, cómo o qué desencadena que alguien que nunca fue celoso ahora lo sea, o cómo que alguien que antes era celoso ahora se vuelva celópata. Veremos cuáles son los efectos colaterales que esto puede acarrear, cómo diagnosticar tempranamente a un celoso, a un celópata, a un tóxico. Y por supuesto, vamos a tocar cuándo debemos visitar al médico, al especialista, y cuándo debemos ya usar tratamiento y cuál es ese tratamiento. En el 9º capítulo nos saldremos un poco de lo complejo para irnos al mundo estético, donde veremos un tema que es de las principales causas de consulta. También es una de las principales causas de búsqueda por parte de las mujeres en YouTube, en Google y sobre todo, bueno, porque es así, porque las mujeres son las más afectadas, porque son las que más cuidan su apariencia y porque esto las obliga a buscar respuestas y formas rápidas y efectivas de solucionar. Por esta razón, vamos a hablar en el capítulo número 9 acerca de las ojeras. Vamos a hablar acerca de las incómodas manchas que pueden aparecer en la cara, cuando las axilas se te oscurecen, se ponen negras, o también cuando esto empieza a ocurrir a nivel de los genitales. Vamos a hablar de cuáles son esos conceptos que está ocurriendo allí y por qué. Vamos a hablar de cuáles son las causas, qué lo origina. Vamos a hablar de qué efectos colaterales pueden desencadenarse a razón de esto. Y por supuesto vamos a hablar de lo más importante. ¿Qué tratamiento está 100% garantizado para solucionar eso? Y no porque lo dijo alguien que lo leyó en YouTube o porque apareció alguien con un remedio. No, dicho directamente de la palabra de un médico. Por último, para finalizar esta primera temporada, veremos uno de los temas que en el 2019 se colocó dentro de las primeras 5 causas de consulta en la atención primaria de salud, hasta en más de 30 países. Y me estoy refiriendo al síndrome de hipersecreción ácida. Dentro de ellos vamos a hablar acerca de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, hablaremos de las gastritis y hablaremos de las úlceras pépticas. Conoceremos cuáles son sus conceptos, o sea, de qué estamos hablando cuando mencionamos estos términos. Vamos a hablar de qué lo causa. Vamos a hablar de sus síntomas y signos. Vamos a hablar de cómo diagnosticarlo de forma temprana y por supuesto de cómo tratarlo. Hasta aquí los temas que veremos en las siguientes semanas en Medicina para Todos con el Dr. Jorge Luis. Si les interesa conocer, que sé que sí les va a interesar, suscríbanse. Comenten qué les parece estos temas, qué otros temas quieren escuchar en nuestras próximas temporadas. Activen la campanita de notificación
porque los videos van a estar subiéndose, sé que 2 o 3 por semana, pero los días no podemos decirlo todavía. Y así podrán estar pendientes cuando subamos nuestro video. Y recuerden este pensamiento para terminar. Nadie debería irse a dormir sin haber aprendido algo nuevo cada día. Se les quiere, un saludo y nos vemos próximamente.